sucede que en nuestra manera de vivir tenemos un conjunto de repertorios de respuestas posibles ante todo lo que nos acontece a diario, ante el entorno, ¿no? Y esas respuestas en general suelen tener dos tintes, o son respuestas resolutivas para nuestra vida, creativas, ¿no? Que se van adaptando a la situación particular que estamos viviendo, que bueno, son maneras en las que creativamente nos devolvemos al equilibrio. Es decir, para devolvernos al equilibrio de cualquier tensión que nos esté sucediendo, lo que necesitamos es que esa respuesta tenga como objetivo que nuestras necesidades estén satisfechas, ¿no? A través de esa respuesta. Las respuestas que no son satisfactorias, que no llegan a ser resolutivas, justamente no llegan a este punto porque no logran satisfacer nuestras necesidades detrás de nuestras conductas, ¿no? Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Este conjunto de conductas que a veces son resolutivas, a veces resolutivas creativas y otras veces no, nos van configurando un patrón de conducta, ¿sí? Ahora, sucede que estas respuestas las hemos o aprendido, por un lado, de las cosas que hemos vivido cuando fuimos pequeñas, hemos visto cómo otras personas significativas han podido responder al ambiente, entonces las hemos aprendido de nuestros adultos, el contexto que nos ha educado, y también estas respuestas surgen de aquellas formas nuestras que nos ha servido, que han sido efectivas cuando hemos sido niñas para resolver lo urgente, lo apremiante, o como decimos nosotras en terapia, son respuestas que nos han servido para sobrevivir, ¿no? Entonces de repente este conjunto de respuestas que tienen este origen configuran un patrón de conducta, que no es ni más ni menos que como un molde, ¿sí? Un molde que se puede describir y en el cual podemos encajar o no encajar según ese molde, es decir, nos ajustan o nos calzan bien, ¿no? Puede ser, es lo que nosotros llamamos, es mi manera de ser en el mundo, ¿no? Por ejemplo, puede ser mi manera de ser mujer. Surge de ese molde, que es ese conjunto de respuestas aprendidas o creadas para sobrevivir, ¿no? Entonces, cuando decimos un molde, ya nos podemos dar cuenta, como les decía hace un rato, o que nos ajusta, nos oprime, nos hace sentir atadas a algo, ¿no? Pienso mientras les cuento como en una especie de corset, ¿no? Ajustado. Entonces, desde ahí creamos nuestra manera de estar, de ser mujer en este mundo que nos toca. A ver, acá nos dice Jess y ya les sigo contando. Dice, recuerdo que a mí me decían que tenía que ser calladita y quieta, bien arregladita, peinadita. Me río porque es el diminutivo, ¿no? Quietita, arregladita, como dice, peinadita. Exacto, estos son los moldes. Esto es lo que aprendimos o que nos dijeron que así debía ser porque era una regla que encajaba en esa familia o en ese contexto en el que nací. Y de ahí aprendí a responder desde ese lugar, ¿no? Por ejemplo, tomando el mandato de Jess que nos comparte, ante alguna situación X, mi respuesta estereotipada, cuando se estereotipa, podría ser estar calladita. Quieta, dice, quietita, no hago nada. De repente hay situaciones en donde, lejos de tenernos calladitas, se nos necesita hablando, ¿no? Diciendo, poniendo, evidenciando, poniendo voz, sacando mi voz, ¿no? Y dejan de ser resolutivas o creativas cuando respondo desde este mandato ya aprendido o creado para sobrevivir. Porque también hay contextos
no quiero ir mucho por ahí porque se abre otro tema, pero bueno, hay contextos en donde estar callada nos valió estar vivas, ¿no? Por eso digo que a veces son respuestas que surgen para poder sobrevivir y otras porque nos lo enseñaron así, con la palabra y con el ejemplo, ¿no? La manera de ser mujer la hemos también aprendido con el ejemplo, digo, cuando veíamos a nuestras madres, a nuestras tías, a nuestras hermanas mayores o las educadoras, ¿no?, femeninas que nos acompañaron. De esa manera también nos mostraron cómo se debe ser de alguna manera, el deber ser. Bueno, desde ese lugar vuelvo a la sensación esta de estar ajustada, porque ahí cuando dice ella es peinadita, ¿no? Y no se mueve un pelo, ¿no? Bueno, o sea, si se me engloba el pelo, me verán el pelo globo, no importa. Si de repente el peinadita me tendría que ajustar a eso, tendría que estar viendo, siendo muy, no sé, me sentiría, ¿no? Muy, eh, ¿cómo decirlo? Bueno, ajustada, no me sale otra palabra, ¿no? Y de repente ahí es donde aparecen nuestros primeros actos de rebeldía, se podría decir, por decir, ya vamos a ahondar un poquito más en eso, que es el acto en donde decimos, eh, esto que hago, esta manera de expresarme en el mundo, de ser en el mundo, es de dónde surge, ¿no? ¿Para quién lo estoy haciendo? Surge para complacer a esta imagen que se va creando del entorno. Es el entorno el que me ha dicho que ser de cierta manera es valioso y entonces yo aprendí a valorarme si solamente cumplo ese mandato. O sea, son preguntas. Muchas veces las mujeres que se ajustan, que están bien ajustaditas, bien encorsetadas, digamos, en esos mandatos, a las cuales, como decía Ceci, peinaditas, que no se me salga un pelo, muy ajustadas. Cuando estamos así, eh, bueno, la sensación es estar atada, oprimida, angustiada y agotada. Agotada. Esta es la experiencia que quería como rescatar porque es muy generalizado el agotamiento en las mujeres y lo han naturalizado. Es como, esta es mi manera de existir, agotada. Apenas me sonrío cuando me acuerdo a veces cuando doy los cursos los fines de semana, los viernes. La sensación que tengo cuando las escucho es que están con el último suspiro, no sé, de vida y llegan al viernes así con un estado de agotamiento increíble porque sostener este ajuste que tenemos que hacer de nosotras mismas a estos moldes en donde no se me puede escapar un pelo, ¿no? Porque además hay moldes de belleza, hay estereotipos de belleza, no sé, estereotipos muy ligados a la feminidad hoy por hoy, ¿no? A la maternidad como sí o sí, como parte de una identidad, al matrimonio, qué sé yo, hay un montón de estructura dura, ¿no?, que nos van encorsetando.